Buenos días con todos los participantes de esta segunda mini lesson. Iteca Barique les da la bienvenida. Desde el área comercial estamos presentes Carla Racines, que maneja el territorio de México, el tema de Sierra, Adriana Aragón, quien maneja el área de Perú y Colombia, y quien les habla, Vanessa Pesantes, quien está encargada del área de Centroamérica y parte de la costa de Ecuador. Les agradezco a todos por la presencia del día de hoy, esta segunda mini lesson. Como le habíamos comentado, esta mini lesson está a dar las mejoras en el tema de performance para las nuevas versiones de Oracle. En esta ocasión vamos a tener las intervenciones de los expositores Martín Cabarique, CEO de Iteca Barique y creador de la tecnología de DB Flash Copy, y Marlon Carrera, quien es nuestro gerente de servicios y experto en el área de Oracle con certificaciones de fabricante. Le doy la pauta a Martín Cabarique para comenzar la sesión. A todos por la asistencia, y como les había indicado al comienzo de la sesión, hay una encuesta en la parte derecha en la cual quisiéramos nos empiecen a ayudar resolviendo unas pequeñas preguntas. Le doy la pauta a Martín. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias, Vane. Buenas tardes con todos. Qué gusto nuevamente compartir esta mini lesson con ustedes. Pues ya para recordar pues el formato que digamos tenemos pues en los eventos de mini lessons, son eventos de carácter práctico, y lo que buscamos justamente es que el conocimiento se ponga en práctica, y es lo que particularmente pues hace la diferencia. De seguro ustedes han estado en muchas presentaciones donde se ha hablado de las nuevas características. Este rato no es nuestra segunda entrega, donde vamos a hablar acerca de las nuevas características, particularmente pues de desarrollo. Y lo que buscamos, al igual que en la sesión pasada y que en todas las mini lessons, es por supuesto hablar conceptualmente de lo que esto significa, de lo que esto aporta valor pues a cada una de sus organizaciones, con los servicios, cómo mejorar las aplicaciones, pues particularmente pues en este caso, y poner a prueba pues algunos particularmente pues de estos conceptos. Son una serie de tres sesiones. Aquí vamos a ver entonces pues en aquello que te concierne particularmente cómo mejorar las aplicaciones que tienen ustedes este rato. Y pues esto de nuevo pues hago hincapié pues es un cambio definitivamente, pues todo lo que son proyectos pues de cambio tecnológico, de mejora tecnológica, son eso mismo, son proyectos que necesitan pues ser debidamente certificados, ser debidamente probados, que requieren particularmente entonces pues de todo un proceso adecuado que permita de verdad dejar de estar en presentaciones y al contrario, después de la presentación, después de todas estas sesiones pues que estamos haciendo, que de verdad se convierta en mejoras como tal pues para la organización, que ustedes puedan realmente pues hacer realidad en sus organizaciones, el que les saquen provecho pues a estas nuevas características. Y eso por supuesto no va a pasar si ustedes no prueban realmente pues las cosas que tienen, que vamos a ver durante esta sesión. En este caso pues estamos utilizando, al igual que en la sesión anterior y al igual que en todas las sesiones que estamos haciendo, estamos utilizando un ambiente que es el ambiente ideal justamente pues de desarrollo, que básicamente está automatizado a través pues de DB Flash Copy, en el cual estamos utilizando la tecnología de DB Flash Copy para disponibilizar copias de la información, de tal manera que en cuestión de segundos se provisiona como tal pues el ambiente para comprobar, para verificar, para que ustedes puedan desarrollar, puedan cambiar como tal pues y como digamos poner pues a prueba como tal los conceptos que van a ver en esta sesión, como igual que cualquier concepto puedes adicionar, ¿no? O sea lo que sea que ustedes particularmente quieran hacer, este es el ambiente pues ideal que deben tener ustedes pues para tener una debida gestión pues de proyectos, donde se tiene pues entonces la disponibilidad de la data de forma pues inmediata para poder hacer cualquier tipo de prueba pues correspondiente. Aquí vamos a conectarnos pues al ambiente para mostrar digamos el contexto en el cual nos estamos moviendo. Pues vamos entonces pues aquí a utilizar DB Flash Copy. Sobre ello vamos a crearnos entonces pues una copia de la base de datos que está este rato de producción, y para ello pues veamos justamente, bueno, la base de datos de producción de la que estamos hablando, de qué base de datos estamos hablando y dónde está esta base de datos, ¿no? Entonces consulto pues a la misma, está, como vemos, estoy consultando la columna hostname, indicando pues con ello dónde está pues el servidor de producción. Estoy conectado pues a la base de datos de producción, entonces es demo de FC1, y por otro lado la versión a la cual estamos partiendo, ¿no? Es una versión 11.204 que seguramente muchos de ustedes
aún tienen pues en sus centros pues de cómputo. Y justamente se trata entonces de pasar pues a las nuevas versiones 12, 18, 19, y pues es lo que vamos a hacer pues durante esta sesión. Entonces, primero pues empezamos entonces por viabilizar pues una copia, pero claro, no vamos a hacer pruebas sobre la base de datos de producción. Entonces vamos a crear pues acá una nueva base de datos. Entonces vamos a decirle aquí pues entonces que le vamos a llamar ITC 11G, o sea, una fiel copia pues de la base de datos de producción, pero lo vamos a hacer en el sitio de Standby, en el sitio pues de preproducción, le llamamos ITC 11G, nos creamos pues entonces una copia pues de la base de datos y donde tenemos pues veamos cuál es el tamaño de esta base de datos. Es decir, para los que estuvieron en la sesión anterior se acordarán, es de 606 gigas, así que no es un juguete, tampoco es un monstruo, pero en efecto no es un juguete, en efecto es suficientemente complejo y retante para, pues sin tecnología de DB Flash Copy no se podría hacer una presentación pues, básicamente pues de esta en un tiempo razonable, que del segmento pues de una hora que tenemos previsto pues de compartir particularmente pues con ustedes. Aquí estamos, como ven pues muy rápidamente pues creando una copia, y eso es de lo que se trata, creando una copia con la cual se van a hacer pruebas particularmente pues de conceptos durante la demostración, durante el laboratorio que va a desarrollar el ingeniero Marlon Carrera, en el cual pues vamos allí pues a todas las o algunas de las cosas que vamos a ver en la presentación las vamos a poner pues allí. Bueno, muy bien, como vemos ya estuvo. ¿Cuánto demoró? 45 segundos, 45.57, 46 segundos y ya tengo una full copia pues de la base de datos de producción en el sitio Standby. Entonces voy aquí pues justamente a esta ventana pues que tengo ya previamente con algunos de los comandos y me voy a conectar pues entonces con la cadena de conexión que ya tengo previamente lista pues para conectarme pues a la base de datos que acabo de crear. Creé una nueva base de datos que es fiel copia pues de la base de datos de producción, pero veamos pues esto dónde está, ¿no? Entonces consultamos pues en qué servidor, host2 DFC, ya habíamos hecho esto en ITC y veíamos que teníamos que era el servidor de producción. Por tanto, pues básicamente lo estoy haciendo pues en el sitio donde sí se pueden hacer pruebas, ¿no? Demo DFC es producción, mientras que la copia la hice pues en host2 DFC y tenemos tal cual fiel copia pues en la versión 11.204. Después de ello, ¿qué hay que hacer? Lo que hicimos pues en la sesión anterior, que es convertir esa base de datos pues a la versión pues 19, eso se hizo pues en la sesión anterior. Ahorita ya vamos a usar como tal pues esa base de datos que ya está pues migrada y de hecho la tenemos en nuestro entorno particularmente pues de DB Flash Copy, la vemos pues dentro de las copias correspondientes, ¿no? Justamente aquí tenemos una base de datos que la vez pasada pues justamente la creamos y TC19C, esa base de datos fue migrada y ya está puesta pues en modalidad Pluggable Database y pues todo eso pues en una base de datos de 606 gigas, tenemos 3 copias este rato y vemos que está ocupando tan solo 2.15 gigabytes. Entonces como ven pues es el entorno justamente pues entonces perfecto para que realmente pues se lleven a cabo, para que realmente dejen de estar en presentaciones solamente de características y pasen a sacarle provecho, pues en efecto, pues a la tecnología pues correspondiente. Y para eso no hay duda, hay que probarlo, hay que confirmarlo, tiene que dominarlo como tal, pues, y dominar solamente se hace si usan como tal, pues, la tecnología pues correspondiente. Muy bien, pues con esto entonces, pues, doy paso pues al ingeniero Marlon. Marlon es el gerente justamente pues de servicio, tiene múltiples certificaciones con tecnología Oracle desde la versión 7, pues muchos años pues en efecto pues de experiencia con tecnología Oracle y ha preparado pues para todos nosotros pues una sesión para hablar justamente de lo que son las características de desarrollo. Mientras Marlon pues hace la presentación correspondiente, le recuerdo por favor en la sección, o sea, para llenar pues la encuesta correspondiente, por favor ingresen justamente en sus ventanas de donde están viendo la presentación, ahí este icono del cuadradito, del triángulo, le dan clic en el mismo y de allí seleccionan encuestas y con ello aparecen pues las encuestas correspondientes. Sí. Bueno, Marlon, adelante por favor. De hecho, le interrumpo un minutito, justo al lado de eso hay un casillerito cuadradito, ahí pueden ustedes ir ingresando las preguntas conforme el expositor, en este caso Marlon, vaya a ir avanzando para que al final de su intervención podamos ayudarles a las respuestas respectivas. Ahora sí, mil disculpas, gracias. Gracias Martín, gracias Vanessa, muy buenas tardes y gracias por estar presente en esta mini lesson.
Esta mini lesson es el segundo de 3 eventos sobre lo mejor de migrar a 12, 18 y 19C. En el día 3 de marzo, que fue nuestro evento anterior, hablamos sobre las mejoras en performance, o sea, sobre las mejores características que tienen la 12, la 18 y la 19 relacionadas con el performance de la base de datos. Hoy veremos algunas mejoras orientadas para los desarrolladores, para las aplicaciones, para todo lo que tenga que ver con la parte de deployment. Y quedan invitados para nuestra tercera sesión que se realizará el 21 de abril a las 16 horas, hora de Ecuador, para revisar algunas de las mejoras en alta disponibilidad de las nuevas versiones 12, 18 y 19C. La lección de hoy tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Al final de este evento responderemos a todas las preguntas que se realicen. En la parte superior derecha, ya como lo mencionó Martín y Vanessa, encontrará un icono con varias figuras geométricas. Estas figuras geométricas lo llevarán a una sección de encuestas y de preguntas, ¿no? Entonces, muy importante, por favor, que realicen la encuesta y cualquier pregunta que tengan la puedan realizar por este medio y al final responderemos cada una de ellas, ¿no? Entonces, por favor, para los que aún no hayan llenado la encuesta, solicito por favor la realicen en este momento, aunque estará vigente durante toda la sesión. ¿Sí? Ok. Entonces, como introducción, vamos a ver esta lámina que tiene las últimas versiones de la base de datos y su estado de soporte actual. La versión 11.204, que es la terminal release de la versión 11.2, terminó su soporte extendido, que era sin pago adicional el 31 de diciembre de 2018, con pago el 31 de diciembre de 2020. O sea, en este momento no tiene ya soporte extendido y el único soporte que tiene vigente es para las bases de datos 11.204 que están hechas o desplegadas en la nube, la cual tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022. La versión 12.102, su soporte extendido va a vencer el 31 de diciembre de 2022. Este soporte extendido es con pago. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver aquí en la figura que está en la pantalla, todo lo que está en verde es el pago normal que ustedes realizan por el soporte de su versión, que es el soporte Premier. Todo lo que está en amarillo es el soporte extendido que Oracle los da sin pago adicional. Ya la parte que vemos de color marrón o roja, dependiendo de los colores que puedan tener sus pantallas, este de aquí es con un pago adicional, o sea, aparte del valor que ya desembolsan al fabricante, tienen que hacer un pago adicional para tener acceso al soporte extendido. Y las partes grises y que vemos tanto para la versión 11.204 y la 12.201 son límites de ciertos parches en el caso de la 11.204 que van a salir exclusivamente para temas de cloud y en la versión 12.201 exclusivamente para errores de soporte de nivel 1, o sea, en el cual la base de datos no esté disponible o que el daño que tenga el software conlleve a un soporte nivel 1 que no haya servicio en la base de datos, ¿no? Y de ahí tenemos que el soporte de la versión 18C, que es un Innovation Release, esta versión tendrá soporte hasta el 30 de junio del 2021, la 19C, cuyo soporte normal, que este es el Current Long Term Release, que es la base de datos de Terminal Release, la que Oracle les da soporte en una versión de manera indefinida, tendrá soporte hasta el 30 de abril del año 2024 y extendido con un pago adicional hasta el 30 de abril de 2027. El Innovation Release, Oracle
separa desde estas nuevas versiones lo que son los current term, los term release y los innovation release. Los innovation release tienen un término más corto de soporte y eso que estará vigente únicamente hasta el 30 de junio del año 2023 y no aplica para tener un soporte extendido, ¿no? Entonces, ya en materia, nos vamos a hablar de aplicaciones. En esta misma, como vieron, Martín hace pocos minutos pudo provisionar una base de datos de test que puede ser utilizada para todas las pruebas que nosotros necesitamos hacer. Este clon fue sacado en pocos minutos. Este clon, obviamente, es idéntico a producción, de la versión de producción de la que venga, puede ser migrada a la versión 19C y luego de eso convertida a una PDB para ser desplegada dentro de un container database. También Martín en la sesión anterior explicó el concepto de multitenant, las ventajas y las desventajas que tiene este modelo. Hoy vamos a hablar particularmente y únicamente de las PDBs, de las Application PDB y de los tipos que tiene, ¿no? Una PDB es una base de datos totalmente independiente y aislada. Yo tengo un root que es mi contenedor y tiene su seguridad propia y es totalmente aislada. Estas PDBs pueden ser transportadas, copiadas o clonadas dentro de un mismo contenedor, uno diferente. Una PDB físicamente es lo que anteriormente ustedes conocían como una base de datos convencional, excepto por su estructura lógica que depende de la CDB o del contenedor. En pocas palabras, estas non-CDB, como se conocen ahora las bases de datos a las cuales estamos acostumbrados, pueden ser convertidas a una PDB en versiones superiores a 12C para ser conectadas en una CDB que ya debe estar previamente creada. Una vez conectada esta PDB, las aplicaciones pueden acceder a esta base de datos de la misma forma como lo hacían en una base de datos non-CDB. Como vemos en la gráfica, tenemos el root, tenemos las PDBs, que una base de datos convencional es convertida en una PDB y es conectada a un root, tal como lo vemos en las imágenes como está aquí abajo, ¿no? Cada PDB tiene su propio system, su propio sysout, su propio table space de datos, de índices temporales. Y las aplicaciones se conectan de manera independiente a la PDB, que es la PDB la que tiene la aplicación o los datos. Entonces, teniendo este concepto, vamos a hablar de lo que es la arquitectura de un Application PDB, que es algo más avanzado a una PDB convencional. ¿Qué era una PDB convencional? Una base de datos non-CDB que es convertida a PDB y que es conectada de manera total o global a un contenedor. Un application container es un componente opcional que consta de su propia raíz de aplicación y los PDB de aplicación asociados a él son conectados a esta raíz. Un contenedor de aplicaciones almacena datos para una o más aplicaciones y comparte estos metadatos de aplicaciones y datos comunes entre el root CDB, entre el application root y las PDB de este application root, ¿no? Se pueden especificar uno o más nombres de aplicaciones para cada contenedor de aplicaciones. La aplicación debe ser instalada en la raíz, en el application root. Después de instalar la aplicación en la raíz, se pueden instalar o replicar o sincronizar estas aplicaciones a los PDB de aplicación, sincronizándolos de manera manual
una forma global, todos en un solo comando, o una por uno. Cada contenedor de aplicaciones puede tener sus usuarios comunes, roles y perfiles de aplicación, tal como lo conocen en las bases de datos convencionales. Los usuarios comunes de aplicaciones pueden conectarse solo a la raíz de la aplicación donde fueron creados y a la PDB de aplicación a la que pertenecen, a la raíz que pertenecen esas aplicaciones, ¿no? Y el caso de PDB-SIT, como es el concepto de tener una base de datos en solo lectura, un modelo, una plantilla que me permite clonar o crear una nueva PDB, tanto en un CDB root como en un application root, de una manera muy rápida. A mediados de esta presentación vamos a ver un ejemplo de los tiempos, más o menos cuánto tiempo me toma crear un application PDB y cuánto me toma crear una PDB de aplicación dentro de ese application root. Al momento que nosotros vamos a instalar una aplicación, vamos a instalarla o vamos a modificarla, es necesario poner el contenedor, el application root, en modo install, upgrade o patch, versionando los cambios que se están realizando y al final poner este contenedor de una manera que finalice ese upgrade o ese patch o ese install que estamos realizando para luego de eso sincronizar las PDBs una a la vez o todas en un solo paso, ¿no? En este caso vamos a ver primero, tenemos nosotros un application root que ya fue creado en la imagen. Vamos a iniciar un upgrade. ¿Cuándo usamos instalar? Usamos instalar cuando la PDB está vacía y vamos a crear o instalar una nueva aplicación. Usamos upgrade cuando ya hemos instalado una aplicación y utilizamos patch cuando el cambio que vamos a hacer es un cambio muy pequeñito, es un cambio poco significativo. O sea, usamos upgrade cuando el cambio es mayor y utilizamos patch cuando es simplemente la modificación por algún tipo de error. Por ejemplo, voy a modificar la precisión de una columna que la tenía en 10 bytes y quiero modificarla a 13 bytes. Ok, hago un patch para eso. Pero un cambio mayor ya es instalar una nueva tabla, adicionarle una columna, a una tabla, crear nuevos usuarios, crear una nueva estructura de datos. Todo eso son cambios mayores que debemos hacerlo con un modelo de upgrade, ¿no? Una vez que hemos finalizado el upgrade, todos los cambios residen en un application root clonado internamente que no está compartiendo todavía los datos con ninguna de las application PDBs. Todavía se mantienen en su application root, en su clon de una versión anterior, viendo que aquí esta es la versión 1.0 y esta es la versión 2.0, y podemos nosotros empezar a sincronizar las PDB de una a una de tal manera en que yo paso un application PDB de un application root o de una versión de application root a una nueva versión de application root. Además de poder crear o provisionar estos application root de la forma en que lo estábamos mencionando hace un momento, también existen en los application o en las PDB, tanto para una CDB o para un application root, existen lo que se llaman los proxy PDB. ¿Qué es un proxy PDB? O mejor dicho, un proxy PDB es muy útil cuando varios contenedores de aplicaciones tienen la misma aplicación. En este caso, se puede realizar esta técnica para mantener la aplicación sincronizada en todos los contenedores de aplicaciones, como lo que están acostumbrados
a la replicación de una tabla, por ejemplo, de una base de datos a otra. Aquí no solo es que replicas una tabla, sino que estás replicando toda una PDB, toda una base de datos con todos sus componentes o todas esas estructuras que se están llevando desde una CDB a otra CDB, ¿no? Ok, entonces, una aplicación en particular puede estar instalada en varios contenedores de aplicaciones. Puede hacer que la instalación o este modelo puede hacer que la instalación, la actualización o los parches que se quieran hacer sean mucho más eficientes mediante el uso de un modelo de usar PDBs proxies, ¿no? O también puede servir para cuando quieres tú tener de una base de datos, de un container, quieres tener en otro lugar una copia idéntica de los datos de la base de datos master, por mencionarle de alguna forma, a la base de datos replicada, ¿sí? En todo caso, la raíz de la aplicación y la réplica de la raíz de aplicación pueden estar en una misma CDB o en diferentes CDB, teniendo en cuenta que yo puedo crear no solo un application root, yo puedo crear varios application root dentro de un mismo CDB, de tal manera que yo puedo también hacer proxy PDB desde un application root a otro totalmente replicado. ¿Con qué comandos los hacemos? Pues cuando vamos a crear una explicación, lo que hacemos es que la base de datos, o el pluggable database, o la PDB como la conocemos, en este caso el application PDB, lo ponemos en modo install, upgrade o patch, ¿no? Uno de estos tres estados, y una vez que hayamos hecho todos los cambios, finalizamos con end, y todos los comandos que se hayan hecho entre estos dos pueden ser sincronizados en un solo comando cuando hacemos alter pluggable database all sync, o el nombre de mi PDB sync, o sea, este es el nombre de la PDB que forma parte del application PDB, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio sobre esto. Vamos a crear un application PDB. Vamos a hacerlo desde la línea de comandos del SQL Plus. Déjenme ver si puedo hacer más grande aquí. Yo creo que con ese tamaño de letra, ok, con este tamaño de letra creo que estamos bastante bien. Entonces hace un momento estaba consultando en cuál contenedor estoy y de las PDBs que tengo. No tengo en este contenedor únicamente el PDB seed y tengo el PDB que fue migrado con DB Flash Copy a partir de la versión 11, que fue primero migrado la versión y luego que se migró la versión fue convertido en una PDB y esta PDB fue importada o hecho pluggable, como se denomina, por medio de Oracle, o sea, conectar, enchufar a la CDB. En todo caso, vemos aquí que existe un contenedor que es el PDB seed, que es lo que veíamos ahí, que es el PDB semilla, o a partir de las cuales yo puedo crear nuevas PDB o application PDB. Y el que fue importado, que fue la base de datos convencional o non-CDB convertida a PDB, que fue conectada a una CDB. Ok, entonces, vamos a crearnos un application container, ¿sí? Vamos a hacer un create pluggable database, le damos un nombre de la aplicación, le decimos que es un application container, ¿sí? Le definimos un usuario administrador y le ponemos una contraseña cualquiera, ¿ok? Esto se va a tomar aproximadamente 30 segundos. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Estaba creando toda la estructura de la base de datos, creando su system, creando su
sus archivos temporales. En este caso ya podemos ver que existe la que acabo de crear y está en estado mounted, ¿ok? Como está en estado mounted, la vamos a abrir. Como estamos acostumbrados a esto. Vamos a poner aquí un set timing on para poder ver cuánto tiempo me toman cada una de estas tareas para que vean lo rápido que puede ser crear o provisionar una pluggable database dentro de un container ya existente. Entonces aquí voy a levantarlo. Esto es como que estuviera haciendo startup de una base de datos normal. Tomó como 2 segundos, el comando anterior de acá tomó aproximadamente unos 10 segundos. Luego que que ya está open, podemos ver el estado. Sí, vemos el estado, efectivamente mi aplicación ya está en modo de read-write. Nos vamos a conectar a esta PDB, perdón. Lo vamos a conectar. Una vez que ya nos hemos conectado, podemos ver internamente qué PDBs tiene. Solamente tiene la propia porque ya estoy dentro del application container. Puedo ver, ejecutar el comando show con name para validar efectivamente el nombre de mi application container. Y una vez que estoy dentro del application container, empiezo a crear los application PDBs. Entonces voy a crear un application PDB, digo create pluggable database, el nombre de mi application PDB. Fíjense que en la raíz yo le dije que era un application container. En el de acá le digo que es solamente un pluggable database, ¿sí? Normal, común. Entonces le doy crear, se demora unos 10 segundos más o menos. Marlon, hay una pregunta que justo va conforme a lo que está exponiendo. Indica, ¿la PDB de la app container se toma como la PDB adicional? Pregunto por la limitante de la Standard Edition 2. Sí, claro, cuando en 19C Oracle permite que usted pueda tener hasta 3 PDBs como parte de la licencia. O sea, hasta las versiones 12 y 18 solamente podía tener una PDB, o sea, la SID y la que usted estaba convirtiendo de non-CDB a CDB. Era como se licenció, o como estaba permitido en la versión de 12 y 18. Ya en la versión 19, Oracle cambió su modelo de licenciamiento y permite que en esta versión usted pueda tener hasta 3 PDBs. O sea, 3 PDBs, sea como sea, sean PDBs normales o sean application PDB. Si usted ya tiene, si tiene el PDB seed, digamos que usted no tenía un container vacío, no existía ITC 19C, cuando yo creé el application container 1, ya tengo una, ¿verdad? En el momento que estoy creando esta PDB, pues ya tengo 2. Podría yo crear hasta una más dentro de la licencia o dentro de lo que está permitido en 19. En estándar no podría crear una adicional y en Enterprise podría crearla, pero implicaría que tendría que pagar un licenciamiento adicional. ¿Sí? Tendría que licenciar multitenant. Ok, entonces acabo de crear el application PDB que está dentro de mi raíz, de mi application container, y se crea obviamente en modo mounted. La voy a abrir. Le voy a dar open, ¿verdad? Para poder conectarme una vez que yo le ejecuto este comando y si
le hago de nuevo un show PDB, está ahí, y si hago un show con name, ¿verdad? Estoy dentro de mi application container, o sea, yo tengo appc de container y las otras appdb de database, o sea, son las siglas con las cuales yo le he creado. Entonces estoy en mi application container. Voy a instalar una nueva aplicación y al instalar esta aplicación lo voy a hacer sobre el application container. Entonces voy a hacer un alter plug al database. ¿Sí? Application, le voy a crear un nombre. Este nombre es un nombre cualquiera, es el nombre de mi aplicación, es como yo voy a llamar a mi aplicación. Aquí puede ser cartera, venta, caja, lo que ustedes quieran dentro de su dentro de su empresa, lo que tengan. Ustedes pueden tener dentro de estos application PDB más de una aplicación, pueden tener las aplicaciones que consideren apropiadas. Entonces, vamos a crear un application. Ok, le digo begin install. Voy a crear un usuario, que es el usuario, un usuario cualquiera, que es el que va a tener acceso, va a poder usar esta aplicación. Creo un usuario test user y le estoy diciendo que se cree en todos los contenedores, de tal manera que esté a partir del application container y también dentro de todos los application PDB, dentro de ese application container, ¿sí? No va a estar, si me cambio a otra PDB o a la application root, en esos otros lados no va a existir el usuario. El usuario existe únicamente desde el application container en adelante. Voy a crear una tabla por cuestión de ejemplo, ¿sí? Voy a crear una tabla y le voy a decir que esta tabla va a compartir sus datos. Yo, si omito sharing data, se comparte únicamente la estructura entre todos los application PDB y cada PDB tiene sus propios datos, incluso el application root tiene sus propios datos privados para cada uno de ellos. Si le pongo sharing data, quiere decir que esta tabla se crea compartiendo la estructura de mi tabla en el application container y en todos los application PDB, y los datos también se van a compartir, pero se comparten solo de lectura. Es el application container el quien administra estos datos. Entonces, por cuestión de ejemplo, vamos a decirle que creo como sharing igual a data dentro del application container, y luego que he creado la tabla, pues le doy end install. ¿A qué? A mi test app. Okay, le doy en install y con este momento yo ya he instalado mi nueva aplicación. Obviamente aquí hay una estructura muy pequeña por cuestión del ejemplo, y ahí ustedes pueden tener la creación de las tablas, índices, programas, todo lo que tenga como parte de su aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar el estado. ¿Sí? Vamos a revisar el estado que tiene en este momento mi aplicación. Está en un estado normal y me dice que mi aplicación, que se llama test app, está en la versión 1.0. Entonces, dentro del application container voy a hacer un insert, y luego que hago el insert, le hago commit para que los datos sean aceptados. Y con esto, obviamente, como ya conocemos en Oracle o en cualquier base de datos, pues yo ya tengo mis datos totalmente disponibles. Me voy a conectar ahora dentro de la PDB, de mi application PDB. Entonces yo pongo aquí show con name. Okay, estoy dentro de la application PDB. Yo estaba anteriormente en mi application container, ahora estoy en mi application DB. Si yo le hago una consulta en este momento a la tabla, me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque yo creé mi aplicación, pero todavía no la he sincronizado.
Entonces yo tengo que sincronizarla. ¿Para qué? Como vimos en la lámina anterior, la aplicación se crea en el application root, pero los application PDB se deben sincronizar para que cojan los cambios. O sea, imagínense esto en el tema de desarrollo, cuando usted está generando una nueva aplicación, se puede demorar muchísimo tiempo en crear todas las estructuras, en modificar todo lo que tengan que modificar para hacer una nueva versión de una aplicación. Y normalmente cuando están haciendo ustedes todos esos cambios, tienen que bajar la aplicación, porque si tienen que adicionar algún nuevo campo, tienen que hacerle shutdown a sus sistemas aplicativos, porque si no van a empezar a dar error, porque se van a estar diferentes con respecto a lo que tiene la aplicación versus lo que tiene la base de datos. Ya utilizando application PDBs, pues usted hace todos los cambios y los cambios no son visibles para la aplicación, sino hasta cuándo. Hasta el momento que usted le dice alter pluggable database application, le puede poner aquí el nombre de la PDB, si en el caso quiere hacerla una por una, o puede decirle que la sincronice todas de golpe. Y una vez que ya están sincronizadas, recién en ese momento usted puede hacerle un select a la tabla y puede ver todos los datos que vinieron insertados desde mi application container. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar a las diapositivas. ¿Sí? Vamos a regresar porque en este momento, que esta era la primera parte de lo que acabamos de ver, que cuál era la agenda de hoy, ver la introducción sobre las versiones o las nuevas versiones de las 12, las 18, las 19. La segunda parte de la agenda era revisar lo que eran los application PDB. Y ahora que que es la última parte, vamos a ver nuevas características, nuevas opciones que tiene las versiones 12, 18 y 19, ¿no? Vamos a ver qué ventajas tiene cada una de ellas. Marlon, hago una pequeña pausa. La primera es para recordarles que hay una encuesta que está habilitada en su lado derecho, en la parte superior, donde están las figuras geométricas, darle clic, ir a la parte de encuestas, ayúdennos, hay 3 preguntas para que las puedan resolver. Adicional a esto, Marlon, hay una consulta que nos hace Ángel y dice, ¿hay limitantes de PDBs o containers en versiones Express? En versiones Express Edition, me refiero, o sea, en base de datos en Express Edition, esa sería la pregunta. Ángel, no sé si nos puedas completar la consulta. En Express Edition, si no me equivoco, Sí, usted puede crear una PDB o sea, puede crear el application container y puede crear una PDB en Express Edition. Recuerden que... Justo, disculpe Marlon que lo interrumpa, justo dice que sí es en la versión 18C Express Edition. Sí, puede crear una PDB. Como les decía, están las encuestas en la parte superior derecha. Ayúdenos durante el transcurso de los minutos que Marlon va a seguir exponiendo para poderlas resolver. Marlon, gracias. Ok, listo. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, vamos a hablar de las nuevas características de 12, 18 y 19. Oracle, a partir de la versión 12.2, incrementa a 128 bytes el nombre de esquemas, objetos de la base de datos, así como la longitud de los indicadores dentro de los PLSQL. Con esto también el soporte para los tamaños de estos nombres para los data providers de .NET, ¿no? Entonces ya no solamente eran 30 bytes como eran hasta las versiones antes de la versión 12.2, a partir de esta versión ya podemos tener nosotros nombres de hasta 128 bytes
con la condición que el parámetro compatible que tiene la base de datos esté configurado en 12.2.0.1 o superior, ¿sí? Configuramos este parámetro a la base de datos, le damos shutdown, le damos startup de nuevo a la base de datos, y una vez que ya esté levantada, pues de forma automática ya voy a poder crear objetos de hasta 128 bytes cada uno, ¿no? Para conocer si dentro de un desarrollo la base de datos soporta identificadores de 128 bytes, podemos ejecutar un procedimiento o un bloque un bloque de procedimientos, de tal manera que ejecutemos el paquete de BMSO Pub Client y veamos el contenido de la variable que es hora max name len supported, que eso les va a devolver a ustedes 128.30. Entonces, como normalmente dentro del área de desarrollo pueden no tener acceso a la base de datos de tal manera de saber si está o no configurada la variable compatible, pueden ejecutar ese procedimiento y les va a devolver cuánto o cuál es el tamaño que esa base de datos está soportando en ese momento, ¿no? El nombre de la base de datos continúa en 8 bytes, de los DB links ya deja según los nombres de los disk group, los pluggable database, los rollback segment, table space, y en fin, muchos de este tipo de objetos aún continúan el nombre de hasta 30 bytes. Ok. Esto de aquí para nuestros amigos desarrolladores puede ser muy útil, que están acostumbrados a nivel de Bash, ver la historia o el historial de los comandos que se han ejecutado durante la sesión. La base de datos también define a partir de la versión 12.2 un historial de instrucciones. Esto es válido para el SQL Plus, ¿sí? Definimos el editor en BI y activamos con set history on, set hist o history, el diminutivo o el nombre completo lo ponemos en on, y una vez que lo pongamos en on, todos los comandos que se ejecuten posterior a esto se van a ir guardando en memoria, de tal manera que pueda referenciarlo posteriormente. His 5 run, his 3 edit, his 2 delete, o simplemente hacerle un clear a todo el historial, ¿no? Cuando ustedes salgan de la sesión, este history de manera automática se va a hacer un clear, o sea, no es persistente. O sea, el momento que ustedes salen del SQL Plus y vuelven a entrar, este historial no va a estar disponible. El row prefetch, estas son opciones de rendimiento que tiene a nivel de SQL Plus. Row prefetch usted puede configurarlo en un valor de 100 o de 1000. Esto lo que hace es minimizar los viajes de ida y vuelta que hace el servidor hacia el cliente en una consulta. Los datos se obtienen previamente en un conjunto de resultados en la base de datos y luego son enviados hacia el cliente en ese número que ustedes especifiquen. Log prefetch es muy similar, mejora el acceso de los logs más pequeños, en donde los datos de estos logs se obtienen previamente y se almacenan en el caché de la base de datos. Usted le fija ese parámetro en un valor en bytes, cuántos bytes quiere tener o transmitir desde la base de datos al cliente. Y el beneficio de esta configuración es reducir también el número de viajes de ida y vuelta que hace la base de datos por medio de la red desde el cliente al servidor. Set Statement Caché mantiene en el caché del cliente las declaraciones ejecutadas en la sesión actual. La ventaja de esta configuración es que reduce el tiempo de análisis necesario para la misma consulta.
Por lo tanto, mejora el rendimiento al ejecutar repetidamente una consulta en una sesión. O sea, en pocas palabras, lo que conocemos como parsing, no se vuelve a ejecutar. El parsing se mantiene, se guarda en el caché para que la próxima vez que vaya a ejecutar la misma consulta, se ejecuta sin ser analizada. Y la última opción de performance, que más que de performance, casi el rendimiento propio del desarrollador, que es Markup CSV. En versiones anteriores teníamos ya HTML, que es lo que me permitía a mí, en el momento que yo hacía un select o una consulta, que los resultados se devuelvan en formato HTML. En versión 12.2 podemos retornarlo en versión CSV. En versiones anteriores de 11, cuando queríamos escribir a partir de SQL Plus un archivo CSV, nos tocaba coger columna por columna, concatenarla, hacerle string, darle formato, ponerle el delimitador. Si querían adicionar una columna más, teníamos que reescribir de nuevo todo el SQL para adicionar esa nueva columna, ¿verdad? Ahora simplemente ponemos set markup CSV on, y con eso el resultado de la consulta se va a devolver en formato CSV, de manera que ustedes hagan set markup on, le ponen las otras opciones que me permiten borrar el feedback, la cabecera, y puedo coger ese resultado, ponerle un spool, archivo.csv y llevarlo a Excel directamente, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Vamos a ver dentro del laboratorio un ejemplo de esto también. En la versión 12.2 también se agrega una nueva forma de actualización de la vista materializada en tiempo real. Marlon, disculpe que lo interrumpa. Tengo una pregunta que me imagino es para este momento. Pregunta Iván. Buenas tardes, yo tengo 12.2, pero me sale que es máximo 30. ¿Cómo se puede activar? Y justo en el quiero de preguntas accede y pone una sentencia. No sé si lo puede ver para poder contestar esta pregunta. Claro, en el momento en que tratemos de dejar, Vanesita, las preguntas para el final de la sesión, en la cual vamos a ver toda la lista, y respondiendo esta de aquí, es muy probable que la variable compatible no esté en versión 12.201. ¿Verdad? Si el parámetro compatible está en una versión inferior a 12.201, pues naturalmente no tiene disponibles los 128 bytes, ¿no? Después tienen que cambiar ese parámetro dentro de la base de datos. Ok. Ya, perfecto, continúe. Ya, en una vista materializada en tiempo real, si los datos no están obsoletos, la consulta devuelve los datos almacenados directamente desde la vista materializada. Sin embargo, si los datos están obsoletos, el optimizador de costo va a hacer un análisis para ver, dependiendo de los costos que tenga, qué es menor o qué le cuesta menos. Si reescribir la consulta usando la vista materializada luego de actualizarla, o traer los datos directamente de las tablas fuentes, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, de ahí utilizará o resolverá combinando los cambios en la vista materializada, ¿no? Para que esto funcione, se requiere que las tablas tengan configurado los Materialize View Block y que la vista materializada esté creada como Refresh Fast. Y el comando o la opción que me permite hacer esto es onQuery Computation. O sea, al momento que nosotros generamos o cambiamos la tabla como onQuery Computation y tiene enable query rewrite, en ese momento
cada vez que la vista materializada que se vaya a consultar, se va a analizar para ver si están actualizados los datos o no lo están, de tal manera que se resuelva actualizando la vista materializada o directamente desde la tabla general, ¿no? Otra característica más sobre vista materializada es un statement, una vista materializada que utiliza esta característica, se actualiza automáticamente cada vez que se realiza una operación de ML en cualquiera de las tablas que es base de la vista materializada. Además de la actualización que existía anteriormente, como era on commit o on demand, la vista materializada se pueden actualizar cada vez que se realiza este tipo de operación, o sea, un update, un insert, sin la necesidad de que se haya hecho un commit. O sea, en el momento que se están haciendo los DML, en ese mismo momento se van actualizando la vista materializada. Esta nueva capacidad de actualización, on statement, brinda más flexibilidad a los desarrolladores de aplicaciones para aprovechar la reescritura de una vista materializada, especialmente para transacciones muy complejas, ¿sí? Que involucran múltiples declaraciones de ML. Ofrece capacidades de actualización integradas que pueden reemplazar las soluciones basadas en disparadores o triggers, como los conocen, escritas por el cliente, simplificando una aplicación y ofreciendo un mayor rendimiento. Otra característica es la función Validate Conversion. Es muy común, muchos clientes de nosotros se ha presentado que por instalaciones en diferentes idiomas de los clientes, cada uno de estos clientes, porque la aplicación también lo permite, intenta hacer un tipo de conversión de datos utilizando un lenguaje diferente, como vemos en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel aplicativo? Es validar. La función Validate Conversion puede ejecutarse de tal manera que pueden ustedes coger la entrada y analizar si ese valor de entrada se puede convertir al valor final que ustedes quieren, como por ejemplo aquí 100 como binario, o esta cadena de carácter que tiene un punto aquí como un float, o esta fecha. Cuando la expresión se puede convertir al tipo de datos especificado, la función devuelve 1. Caso contrario, la función devuelve 0. O sea, 1 cuando es verdadero, cuando se puede convertir, 0 cuando no lo puede convertir. Cuando el valor o el string que le están pasando es nulo, la función también devuelve 1. Entonces, perdón. Cuando esto puede evitar que dentro de la aplicación se devuelvan errores por este tipo de conversiones, ¿no? List Aggregate, esto realmente me gusta bastante, esta función en particular, es una muy buena función, es porque personalmente he desarrollado funciones en versiones anteriores que permiten hacer esto. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Lo que hace esta función List Aggregate es mostrarme una lista agregada de resultados a la derecha, agrupados y ordenados por un valor en particular. En este caso, el ejemplo es amount sold, que es el monto de venta o el monto de compra. O sea, desde el mejor cliente al cliente que compra menos. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo aquí, como vemos en la pantalla. El producto 15, este cliente es el que más me ha comprado y así por todos los demás clientes, ¿no?
El parámetro que dice onOverflow truncate wait count me permite que esta función no me devuelva un error. ¿Por qué? Porque obviamente pueden haber muchísimos registros que esté acumulando a la derecha. Y como el resultado de esta variable es un varchar 2, en el momento que ese varchar 2 se vaya a llenar, pues me va a decir que ya no puedo meterle más y va a devolver un error de precisión. Para evitar eso, configuro onOverflow de tal manera que a lo que se llena, se trunca y hasta ahí deja de acumular. ¿Cuál es el tamaño de varchar 2? Pues es de 4000 bytes hasta versiones anteriores a la 12, y a partir de la versión 12, haciendo una pequeña configuración también dentro de la base de datos, podemos decirle que varchar 2 soporte hasta 32.767 bytes. En la versión 19, esta función trae la opción de distinct para que además de hacer el aggregate, no me repita los nombres. Puede ser que hayan nombres repetidos ahí. En la versión 12 y 18 van a salir repetidos. En la versión 19 me lo va a sacar de valores distintos, ¿no? De misma forma ordenado. Estas funciones nuevas también de la versión 12 son muy útiles cuando ustedes quieren sacar valores aproximados, cuando pues, por motivo de toma de decisiones de la aplicación no sea requisito indispensable un valor exacto, sino que usted quiere un valor aproximado, o sea, quiere sacar el count distinct, quiere saber más o menos aproximadamente cuántas llamadas hace en el día alguien de la oficina, la operadora le puede decir allá, aproximadamente hace 50 llamadas en el día. Sí, pero yo quiero sacar también un promedio o un aggregate de todas las llamadas. Quiero que me diga, ok, de esas 50 llamadas, ¿cuánto tiempo, de manera aproximada, cuánto tiempo le tomó? O sea, ¿habló 2 horas, habló 3 horas? No me interesa saber si habló 3 horas con 15 minutos, con 17 segundos, sino que me diga, habló 3 horas con 10 minutos aproximadamente. Para mí ya es suficiente para poder tomar algún tipo de decisión. Estas funciones son para eso, para toma de decisiones, ¿sí? Para reportes gerenciales que puedan tomar decisiones en montos aproximados. Private Temporal Table, anteriormente ya conocíamos lo que era un Global Temporal Table, que era un objeto persistente en la base de datos, visible para todas las sesiones, aunque los datos eran solo visibles en la sesión que se insertaba. Pero ¿qué tocaba? Tocaba que el objeto esté persistente, que el objeto exista persistente dentro de la base de datos, ¿no? Las Private Temporal Tables son tablas, como su nombre lo menciona, privadas, locales, en la sesión específica. A diferencia, la definición y el contenido son locales, por lo tanto, no existe en el diccionario de datos. No son visibles para otra sesión, el nombre, la estructura, ¿sí? Por lo tanto, la aplicación puede crear con el mismo nombre en diferentes sesiones el mismo nombre. ¿Cuál es el prerequisito? Existe un nuevo parámetro que se llama Private Time Table Prefix, que es hora dólar PPT, y con este nombre podemos crear el Private Temporal Table, por en este caso MINT, de manera que le damos la estructura que queremos y ahí insertamos los datos que van a ser privados, tanto los datos como la estructura de esa tabla. BatchDDL a partir de la versión 18 me permite concatenar más de un comando de modificación de datos o de adición de datos sobre una tabla, add, modify o drop, sobre una misma tabla o una tabla diferente en la columna, de tal manera
que se pueda ejecutar en lote, reduciendo el impacto en el rendimiento resultante de la ejecución de estas declaraciones, ¿no? A esto va a hacer que haya un impacto menor dentro de la base de datos. In-memory external table, en la versión 18C se pueden crear tablas externas, incluyendo la instrucción in-memory, como vemos al final. O sea, es igualito como ya han estado acostumbrados a crear una tabla externa, solo que al final le ponemos in-memory. Si le ponemos esta condición, la información es poblada en la memoria de in-memory de forma columnar, y si los datos son modificados en la tabla externa, hay que repoblar los datos utilizando execdbms in-memory repopulate, ¿no? Y el nombre de la tabla. Ya en la sesión anterior vimos las ventajas de in-memory, de los tiempos que resultan. Imagínense la velocidad que puede tener esto. Una tabla externa por hechos normales, una tabla lenta, porque es una tabla que sus datos están en un archivo tipo texto fuera de la base de datos, y en el momento que lo consulta, recién en ese momento se están cargando los datos. Con in-memory external table, además de subirlos a la base de datos, se suben en memoria de forma columnar, utilizando la nueva característica de in-memory, ¿no? Para esto de aquí, obviamente, tenemos que tener in-memory configurado. Mejor o no que la opción anterior, es poder hacer consultas a tablas externas sin haberlas creado previamente. Entonces podemos hacer query en línea, de tal manera que sin necesidad de que el objeto haya sido creado de forma persistente en el diccionario de datos, simplemente definimos toda la estructura para poder leer ese archivo externo. Podemos retornar los datos sin crearlos. ¿Para qué es útil esto de aquí? Pues si de manera dinámica yo tengo muchos archivos que se crean en un directorio, pues yo quiero consultarlos de manera dinámica, nombres diferentes, por ejemplo, puedo hacer este query de tal manera en que sin necesidad de estar creando tantas estructuras persistentes en la base de datos, tengo acceso a todos, ¿no? En la versión 19C existe recomendado para ambientes de Data Warehouse, la posibilidad de que los índices se creen y se borren de manera automática, dependiendo del análisis que la base de datos haga por sí sola, algo muy parecido a lo que trae la versión 21 con Autonomous Database, que crea los índices automáticamente. Pues en 19C también ya crea los índices automáticamente, los crea y lo borra. Puede ponerlo en forma de que se implemente, que cada vez que haga el análisis y ve que necesita un índice para una consulta en particular, implemente el índice, o simplemente que lo reporte, y puede usted sacar un reporte de tal manera que pueda ver cuáles son los índices que hay que crear, y que usted también puede tomar la decisión de crearlos manualmente, ¿no? Pero él puede decirlo que los implemente directamente. Tiene que ver mucho también con el optimizador. El optimizador tiene ahora un nuevo advisor, que es el optimizador de estadísticas, un advisor relacionado con la estadística. En la versión 19 se mejora mucho la calidad de las estadísticas y las tareas que están relacionadas con esto. Entonces, es muy importante que las estadísticas estén bien sacadas. La tarea del asesor es ejecutar de manera automática en ventana de mantenimiento, pero que también puede ser ejecutada bajo pedido, y al final de esto te va a generar un número de recomendaciones para ejecutar scripts en el caso de que fuese necesario, en el caso de que existieran recomendaciones, ¿no? Actualiza las estadísticas de esta tabla o actualízalas de esta forma.
Ok, Real Time Statistics, cada vez que en la versión 19C, cuando usted ya ha sacado una estadística de forma automática de una tabla, cada vez que hace una instrucción DML convencional, de manera automática va actualizando la estadística. Si la estadística decía que usted tenía 100 registros en una tabla y después hace un insert append de 100 registros más, una vez que el insert append termina con esos 100 registros, le va a actualizar las estadísticas de los 100 registros que tenía ahí más los 100 que está insertando. De manera que sus estadísticas no se queden obsoletas, ¿no? Entonces, esto evita que el optimizador pueda tomar decisiones erradas porque antes tenía 100 registros y después de ese insert pueda tener 200, 1000 o 5000 o 10.000 registros. Imagínense que hicieron una carga masiva de 100 a 1000 registros, pues es un cambio considerable. Esto es muy común cuando usted tiene tablas particionadas. Cuando inicias una partición, hiciste una carga masiva de esa partición, la partición tiene las estadísticas que tiene pocos registros o ninguno. Pasa un proceso batch en la noche y se insertaron 10.000 registros, luego tiene 10.000 registros, el optimizador de costo va a seguir tomando decisiones sobre ceros, no sobre 10.000. ¿Qué le tocaba hacer en versiones anteriores? Una vez el proceso batch, ejecutar un proceso de actualización de las estadísticas, donde BMS stat, ¿sí? Entonces, en versión 19 ya eso se hace de forma automática, siempre y cuando las estadísticas de esa tabla se la haya provisionado de forma automática también, ¿no? También en 19C se pueden configurar actualizaciones de estadísticas de manera muy rápida, que cada media hora se ejecute una actualización y que actualice la estadística de una manera muy rápida, en poquísimos segundos, sacando estadísticas internas de la base de datos en la cual usted le da un intervalo de tiempo para esto. Y por último, Hybrid Partitioning Table permite que las particiones, como ya conocimos que en una base de datos, yo puedo particionar una tabla. Lo nuevo que trae la 19 es que una o varias de estas particiones pueden ser archivos externos, ¿sí? ¿Para qué puedo tener archivos externos? Porque a lo mejor yo no quiero que mi base de datos sea muy grande, son datos que ya no son muy accedidos, y con esta función ya también podría mover particiones que casi ya no se usan, muy de vez en cuando, mover los archivos externos, de tal manera que solo en el caso de que se requiera, obviamente, o vayan a consultar, va a ejecutar un proceso de carga desde los archivos externos a memoria, va a demorar un poquito más la consulta, pero como casi no se ejecutan o no son muy activos o es muy raro esto de aquí, pues a veces es conveniente tener ya esta información fuera de la base de datos. Ok. Vamos a hacer una pequeña demostración de primero de SQL Plus, luego vamos a ejecutar algunas otras consultas y luego que hayamos ejecutado estas consultas vamos a contestar las preguntas que estén pendientes y me va a ayudar Vanessa con todas las preguntas que estén pendientes, ¿sí? Entonces, nos habíamos quedado en la creación del pluggable database. Entonces aquí vamos a hacer ahora, vamos a darle un pequeño formato aquí al tamaño, mejor la consulta de acá. Okay. Yo voy a ejecutar esta consulta para ver únicamente 10 registros. ¿Sí? A ver, perdón.
Esto tengo que hacerlo dentro de mi contenedor, que fue migrado a 19C con DB Flash Copy. Entonces, nos conectamos a ese contenedor y ejecutamos mi consulta. Ok, esta es la manera normal como ustedes están acostumbrados a ver, de manera columnar todos los registros. ¿Qué pasa si usted quiere ver esto en formato CSV? Quiere llevarlo a Excel. Antes teníamos que utilizar otro tipo de aplicaciones. Ahora solo tenemos que configurar Set Markup CSV y lo ponemos en On. Y una vez que ejecutemos esto aquí, pues volvemos a ejecutar de nuevo mi consulta y de manera automática me aparece los resultados en un formato compatible con CSV. Entonces, una vez que ya he ejecutado mi consulta y quiero regresar, pongo en Off, y vuelvo a ejecutar mi consulta y regreso a mi forma columnar, ¿sí? Esto de aquí es para exclusivo para SQL Plus, ¿no? Entonces, vamos a irnos para otras consultas, un ambiente gráfico, vamos a ver algo en SQL Developer. Con Martín, él está mostrando en qué servidor estaba. Yo estoy aquí en este servidor, este host 2 de FC con la versión 19C, compatible en la versión 19C, ¿ok? Entonces vamos a ver la diferencia de lo que era la conversión, o sea, poder validar la conversión de los datos. Estas dos consultas que están aquí a simple vista se ven muy parecidas, pero la diferencia en que la una tengo yo aquí coma y en la otra tengo punto. Es muy común, como mencionaba en las aplicaciones, que se pueden ingresar de manera errada el punto decimal. Entonces, a manera de tiempo de ejecución, en las aplicaciones, con la función validate conversion, ustedes pueden ver si efectivamente el valor que está reflejado o que viene desde la aplicación puede ser convertido o no, en este caso, a number. En este ejemplo podemos ver que en el primer caso devuelve 1, lo que quiere decir que efectivamente sí lo convirtió, ¿sí? Porque estaba coma, el punto decimal es coma, y en el segundo caso no lo puede convertir porque el dato de entrada no es como lo espera, obviamente no puede convertirlo y devuelve 0. En condiciones normales esto devolvería un error en la aplicación. Ok, el comando lisaggregate, que como normalmente en muchas ocasiones nosotros, o consultas comunes que hacemos, departamento ID y pues el nombre y el apellido de quienes forman parte de un departamento, y lo ordeno por el número del departamento y yo saco esta consulta y yo puedo ver efectivamente en el resultado que Jennifer es del departamento 10, Michael del 20, Pat Fay del 20, Dean del 30 y así, ¿no? Y todos los veo hacia abajo. Ok. ¿Para qué me sirve el list aggregate? Me permite a mí poder crear una lista agregada, como llama la función, ¿no? Poniéndole aquí el nombre y el apellido. Puedo poner aquí los valores que yo quiero, concatenados como mejor como lo necesite. Lo separo por coma y después de la coma le pongo yo mi delimitador, ¿verdad? Quiero que vengan separados por punto y coma, por pi, por coma, por el carácter que ustedes escojan. Y le digo on overflow truncate. ¿Para qué? Para que cuando llegue al límite máximo de la variable varchar2 no me dé un error. Y le digo que lo agrupe y lo ordene por el salario, o sea, de forma descendente, lo que quiere decir que cuando yo ejecute esta consulta, primero me va a aparecer el que gana más y así los que van ganando menos, ¿ok? Y todo este resultado lo agrupo por el departamento, pues, por Department ID, y lo ordeno por Department ID, ¿ok? Entonces, lo que antes veía de esta forma, ahora puedo verlo así.
Entonces tengo que en el departamento ID 10 tenía a Jennifer Warren, en el 20 a Michael y a Pat, en el 30 tengo a Dean, Alexander, a Sigal, a Cuy, en el 50 tengo a Adam, Weiss, Shanta, Kevin, Nandita, en fin, ¿no? Y puedo verlos todos concatenados hacia la derecha, ¿no? Esto puede ser muy útil esta función en los desarrollos que ustedes estén realizando en este momento. Okay. Para el tema de los resultados aproximados, aquí en esta base de datos tiene memory activado, voy a ejecutar para que en esta sesión, en el caso de que el memory esté habilitado, lo estoy deshabilitando, ¿no? En este caso, el resultado de la consulta de arriba, efectivamente voy a ver el departamento y el nombre de las personas que están ahí en ese departamento, ¿no? Y le voy a decir que me saque un count de cuántas personas con este nombre y este apellido, y en la segunda instrucción le voy a decir que me saque el valor, pero aproximado. Esto de aquí es muy útil en base de datos muy grande, en base de datos de Data Warehouse, donde tienen modelos estrellas, lo pueden probar ustedes en su ambiente y pueden ver la diferencia efectivamente de cuánto le cuesta a la base de datos resolver esta instrucción, ¿no? En ambos casos, simplemente la demostración que voy a hacer aquí es que el resultado es muy similar, no es idéntico, es aproximado. Entonces, voy a ejecutarlo acá. Ahora con el valor aproximado, tengo 1, 2, 6, 1, 44, 5. Acá tengo 1, 2, 6, 44 y en el otro tenía 45. O sea, ahí tengo una diferencia. O sea, en el departamento ID 50 tengo 45 y en la otra consulta tengo 44. Ya, el objetivo, como lo mencionaba, no es contar todos los registros, sino que me saque un valor aproximado. Mientras mayores valores, mientras menos distintos tenga y mayor cantidad de registros haya, el valor va a ser lo más preciso posible, ¿no? Lo saca por medio de estadísticas de datos, saca una muestra y con la muestra le da un valor aproximado de valores. Ok. Entonces, ahorita, en este momento, sí, mil disculpas hace un rato, procedemos con las preguntas, Vanesita, por favor. Perfecto. A ver. Ya, hay una pregunta de Diego. Indica, el Real Time Statistics para 19C demora mucho la resolución de la query. Si las estadísticas previas estaban correctas, así pasaba en la 12.1. ¿Y cómo aplica sobre las temp tables? Ya, lo que pasa es que el Real Time Statistics en la versión 19, primero tiene que decirle que al momento de calcular las estadísticas, o sea, al menos tiene que calcularlas una vez para que la base de datos tenga estadísticas, y le pone que la manera de extracción de las estadísticas lo haga de forma automática. Una vez que usted la pone de forma automática, estas estadísticas se van a ir actualizando dependiendo de las instrucciones DML que haga, ¿no? O sea, no es que demoran tanto, o sea, termina el DML y una vez que termina el DML, un proceso interno del motor de la base de datos va a coger la cantidad de cambios que se hicieron o de insert que se hicieron sobre esa tabla y va a ir acumulando o actualizando las estadísticas en tiempo real. Sí, es como sucede en versión 19. En versión 12 existía otro tipo de que se actualicen las estadísticas. Estas son totalmente en línea. Perfecto. Siguiente pregunta. Para el High Drift Park, si mi tabla va
a un DBA, necesito alguna licencia extra y cómo arma el plan de ejecución. Trae Premier de Big Data y luego hace Join. A ver, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Está en la sección de preguntas, Vanessa? Sí, afirmativo, en la sección de preguntas. ¿O en el chat? ¿Está en el chat? En el recuadro de la parte de en medio. Ah, está en el chat. Ok. Sí, en el chat. Estamos hablando de List Aggregate. Diego, ¿podrías confirmarnos? A ver, dice Real Time Statistics, está ya ya, en la parte que dice para Hybrid Partitioning, dice si mis tablas, va de a ver, BDA no, va a un BDA, ¿qué es un BDA para ti? ¿Necesito alguna licencia? Ok, sí, para Hybrid Partitioning tienes que tener licenciado Partitioning, pues, ¿no? O sea, en primer lugar tienes que tener licenciado Partitioning para poder utilizar particionamiento. Ya con la licencia de particionamiento, obviamente ya puedes sacar o puedes hacer uso de Hybrid Partitioning, si esa es la pregunta. Si por el tema de las estadísticas, sí, efectivamente, como todo objeto de la base de datos, tiene que calcularse las estadísticas y ya en 19C, pues de manera de la configuración adecuada de manejo de estadísticas, puede hacer que estas se vayan actualizando en línea. Donde tengo más adelante, tengo otra pregunta, el efecto consecuencia de performance, optimize guard star convention on DML false. Bueno, también puedes deshabilitar las estadísticas automáticas en 19C, o también puedes hacer un insert masivo con un hint indicándole que no actualice las estadísticas en el caso de que quisieras que eso sea así. En el caso de quisieras que no se calcule en la versión 19. Dice, entiendo que List Aggregate existía desde la 11, que podría recalcarlo de lo nuevo de la 19C. Lo nuevo de 19C es que puedes utilizar distinct dentro del List Aggregate. Dice, no estamos hablando de particiones externas híbridas contra un Big Data app. Ok. Bueno. Ya, esas serían todas las preguntas hasta ahora. No sé si alguno de los participantes desee interactuar y hacernos llegar una pregunta adicional. No sé si todos contestaron las encuestas también. La mayoría sí nos ha ayudado con las encuestas. Hay unas personas creo que ingresaron por medio de sus celulares. Esta aplicación por ahora no permite que las encuestas aparezcan en sus dispositivos móviles, solo los que están en computadora, pero la mayoría se ha contestado. Si hay alguno todavía que no ha podido resolverlas, les pediría que nos ayuden. Son solo 3 preguntas para que las terminen completando. Bueno, en todo caso, pueden escribirnos aquí a marlon.carrera@itcabarrique.com, vanessa.pesantes@itcabarrique.com, carla.racines@itcabarrique.com, martin.cabarique@itcabarrique.com, hacernos las preguntas adicionales que consideren. Les agradezco muchísimo a todos los presentes en esta reunión. Nos vemos, por favor, en la próxima sesión. Espero que todos estemos presentes y podamos compartir un momento de conocimiento adicional. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gentil por su asistencia. Gracias. Sabrán, Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Los videos van a estar disponibles. Muchas gracias. Después de esta sesión serán subidos y les pasaremos vía correo el link para el acceso.
Buenas noches a todos. Muy amable, gracias. Gracias.